Iglesia, vamos a adorar su nombre. Te invito a que alabes, cantes, aplaudas al Señor esta mañana con nosotros. Señor, te bendecimos, te glorificamos. No hay nadie como tú, Jesús. Gracias te damos por este nuevo día. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor derramado, Señor. Tú creaste el universo con tus palabras, Señor, con tu voz. Creaste vida, Señor, con tu simple aliento. Oh Dios, gracias, porque lo hiciste todo por amor, Señor. Nos apartamos de ti, Señor, y como no podíamos acercarnos a ti, tú enviaste a tu Hijo, Jesús, te acercaste a nosotros, oh Dios, para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Te adoramos por ese motivo, Señor, porque tú pagaste el precio, Señor, que nos correspondía a nosotros. Oh, gracias, gracias, gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque no te quedaste en esa cruz, no te quedaste en esa tumba, resucitaste, oh Dios. ¡Aleluya! Y ahora podemos decir que tenemos vida, porque tú venciste, Señor, sobre la muerte y sobre el pecado. Y te esperamos, Señor, con esa esperanza que nunca defrauda, que no decepciona. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya. Aleluya. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Amén. Resucitaste, yo puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto me amaste, Señor. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Te agradecemos, oh Señor, y gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria a ti, mi Cristo, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador por tu gran amor, y ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Y cuánto amaste al mundo, cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero. Vamos a agradecerle. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Y gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Aleluya, cantaré, Señor, gloria. Tú eres digno y digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Jesús, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Jesús, gloria,
presencia hay plenitud de gozo, Señor. Delicias a tu diestra para siempre. Queremos morar, habitar en tu presencia, Señor. Este lugar de tu presencia, Señor. Llena este lugar de tu presencia. Avívanos, Señor, te necesitamos, Señor. Conmigo, tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar.
fuego brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía, Señor. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Ven y llénanos, llénanos, oh Dios. Límpianos, oh Señor. Haz de mí un vaso nuevo para que otros puedan beber, Señor. Tu presencia, de tu poder, Señor. De tu poder. Queremos decirte como te dijo Moisés, muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria. Avívanos, Señor. Señor Jesús, tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús, tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Díselo, iglesia. Señor, yo tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, Señor. Oh, hambre de ti, Señor. Dile, yo quiero más de ti, Señor. Llénanos, satúranos, Señor. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Cristo, yo te amo. Te amo, Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Te amo, te amo. Cristo, yo te amo. Yo te amo. Oh, Cristo, yo te amo. Adoro, te adoro. No hay nadie como tú. Dilo conmigo, Señor, yo te amo. Cristo, yo te amo. Vamos a rendirnos delante de Él. Oh, Cristo, yo te amo, Señor. Oh, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Y una vez más, Cristo, yo te amo, Señor. Cristo, yo te amo.
¿Tienes hambre de Él? Señor, yo quiero todo de ti, todo de ti. Quiero más, Señor. Quiero más, Señor. No quiero conformarme, Señor, por ti. Dile una vez más. Hambre de ti, de tu presencia, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Nuestro buen pastor, tú nos cuidas. ¿Cómo no vamos a alabarte, Señor? ¿Cómo no vamos a bendecir tu nombre? No hay otro como tú, Señor. No hay nadie como tú. Aleluya. Amén.
Señor. Muy bien, quiero compartir un texto con arreglo al lema que lancé a primeros de año para la iglesia, sobre la roca. Y voy al otro texto que ya compartí uno, el del hombre prudente, pero ahora quiero compartir la declaración de Pedro acerca de Jesús. Podemos ir todos a Mateo capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 18. Amén, tenemos la palabra ya ahí, todos, sea en papel, sea en tablet, sea en teléfono, sea en lengua de signos, no sé, como tengas la palabra, pero que sea nuestra guía, que sea verdaderamente nuestra fuente de alimentación, y si algo no te cuadra con lo que yo estoy diciendo o con la palabra, pues deséchalo, coge lo bueno, pero aquello que oigas de mis labios o de mi boca que no concuerde con la palabra, pues como los debería, déjalo a un ladito y que cada uno sea responsable de lo que diga, ¿verdad? Pero que sea la palabra verdaderamente nuestra guía y sea nuestra fuente de alimentación, no solamente los domingos en la predicación del culto, sino durante la semana, que podamos compartir la palabra, que podamos leerla, que podamos meditarla, que podamos instruirnos en ella. Y si no sabes qué leer, porque a veces uno va a la escritura y dice, no sé qué leer hoy, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo me edifico? ¿Con qué palabra? Hay, a través de las aplicaciones, hay devocionales fantásticos donde te puedes edificar y donde puedes estudiar y meditar, más allá de lo que te diga el devocional o el comentario que estés leyendo. Tú mismo le preguntas al texto qué es lo que más te va a enriquecer y lo que más te va a fortalecer y te va a afirmar en Cristo Jesús, porque la palabra habla siempre de Cristo, no nos olvidemos que es donde se enfoca, es donde nos dirige, es donde nos guía, es donde pone nuestro foco de atención siempre en Cristo. No te va a desviar a otros tipos de personalidades ni a otro tipo de argumentos que no sean aquellos que se enfocan en Cristo Jesús. Muy bien, pues ya os he dado tiempo para que encontréis el libro, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no permanecerán contra ella. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es nuestro alimento, nuestro sustento, nuestra fortaleza, la que nos da fuerzas, la que nos ayuda, oh Dios, a ver luz, a traer solución sobre nuestros conflictos, Padre. Gracias porque con ella tú nos edificas y tú nos vas conformando a esa imagen perfecta de Cristo Jesús. Te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra ha permanecido fiel hasta ahora, Señor, ha llegado a nuestras manos, se ha conservado a través del tiempo y a ella podemos acudir en busca de tu dirección en cada momento. Gracias, Padre. Hable ahora nuestro entendimiento, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, para que seamos edificados por ella, por tu Espíritu Santo, Señor, en cada interpretación, en cada pensamiento, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos revele, oh Dios, la enseñanza y el propósito que tú tienes con ella en esta mañana. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amemos la palabra, oh Señor. Muy bien, pues después de leer este texto del Evangelio de Mateo, vemos una conversación privada de Cristo con sus apóstoles acerca de sí mismo. Esto acontece en Cesarea de Filipo, en la región situada en lo que llaman Iturea, a ver si lo pronuncio bien, más al norte de Galilea y en las proximidades de lo que es el Monte Hermón.
un rincón apartado, no tan conocido como Jerusalén, no tan conocido como Nazaret, no tan conocido como otras ciudades importantes por las que Cristo estuvo ministrando y estuvo llevando adelante su ministerio, sino un rincón un poco más apartado donde había ocasión de que no acudiese tanta gente como habitualmente le seguía. Y eso le dio la oportunidad de tener con sus discípulos, con sus apóstoles, esta conversación privada. Parece ser, por lo que se desprende de este mismo pasaje en el Evangelio de Lucas, que Jesús se encontraba orando aparte cuando se dirige después a sus discípulos y tiene interés por saber qué es lo que piensa él. Así que nos situamos, está con sus discípulos en un lugar apartado. Él previamente había estado orando y esto nos indica de que Jesús oraba, iglesia. Por si se os ha olvidado, Jesús oraba y nosotros tenemos que orar. Y de la oración se desprenden cosas, suceden acontecimientos, suceden situaciones que nos van a sorprender, que nos van a maravillar, pero que vienen fruto de la oración. Si la oración mengua, al final terminará menguando todo. Estaremos apáticos para el estudio, estaremos apáticos para la alabanza, estaremos apáticos para la predicación, y la esencia está en que hemos descuidado la oración. No le dimos importancia porque quizás no era algo que nos llamaba la atención, no era algo con lo que nos sentíamos identificados, no era algo que incluso ni nos gustaba, pero la fuimos dejando ahí. Bueno, pues si la vamos dejando ahí, al final iremos dejando otras muchas cosas ahí también, y cuando nos demos cuenta estaremos viviendo una vida totalmente distinta a lo que es la vida de la iglesia. Pero Jesús oraba y la iglesia tiene que orar. Nosotros tenemos que orar también en lo privado, pero también como iglesia, como pueblo. A ver. Como he dicho, Jesús tiene interés por saber lo que piensan de él. Y se llama a sí mismo Hijo de Hombre, un título ya relacionado con el Mesías prometido desde el libro de Daniel. Era un título glorioso que apuntaba también al hecho de la encarnación de Dios hecho hombre. Jesús quiere saber cuáles son los sentimientos y los pensamientos del pueblo acerca de él. ¿Qué dicen los hombres que es acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los hombres? Ese es el texto, esa es la pregunta que les hace a los apóstoles, a sus discípulos. ¿Qué piensan los hombres? ¿Qué dicen los hombres? Pregunta. No está interesado en saber lo que piensan los escribas, no está interesado en saber qué piensan los fariseos, los gobernantes, ni los religiosos de la época. Jesús no está preguntando qué dicen los fariseos, qué dicen los saduceos, qué dicen los gobernantes, qué dicen los religiosos de la época. No está preguntando eso, dice, ¿qué dicen los hombres? Él está interesado en saber qué piensan acerca de él los hombres en general, la gente del pueblo, la gente sencilla a la cual los fariseos, a la cual los escribas, los gobernantes, los religiosos de la época llamaban o consideraban que estaban malditos por no conocer la ley. No está interesado en saber qué piensan ellos. ¿Por qué? Porque él está interesado en saber qué piensa la gente sencilla, común, normal. Esta gente conversaba con los discípulos más fácilmente que con el maestro, y por eso a través de ellos Jesús podía saber mucho mejor qué era lo que la gente decía y pensaba de él. Cristo aún no había declarado abiertamente y de forma categórica quién era, sino que hasta ahora había dejado que la gente sacase sus propias conclusiones al ver las obras que él estaba haciendo, al ver las obras y las enseñanzas que él estaba llevando a cabo y que él estaba realizando. A la pregunta y el interés de Jesús por saber qué pensaba la gente de él, los discípulos le responden con diferentes opiniones. Igual que hoy en día a la gente cuando le preguntas acerca de Jesús, tiende a haber múltiples opiniones, tiende a haber múltiples consideraciones acerca de Jesús. Si preguntas a alguien de Podemos, te dirá que era un revolucionario, un comunista, alguien que miraba por los pobres nada más, ¿no? Si preguntas a otros, te dirán que era alguien que estaba pirado, que estaba loco, que no tenía sentido lo que hacía, que murió
por ser fanático a sus convicciones. Y así, si vas preguntando a unos y a otros, dependiendo de a quién preguntes, te darán una opinión o te presentarán a un Jesús muy distinto unos de otros, ¿verdad? Igual que en aquella época había opiniones distintas en ver o a Jesús de una manera o de otra. Tendemos a ver una misma cosa con el color del cristal con que se mira, como se suele decir. Depende de cómo lo miremos o de cómo lo enfoquemos, tenemos una opinión de Jesús, tenemos un concepto de Jesús o tenemos otro totalmente muy distinto. Pero la verdad es una. Pero la verdad no son múltiples. La verdad es una. Pero cada persona lleva dentro de sí la influencia de sus propios prejuicios. Y por eso muchas de las cosas que pensamos muchas veces están equivocadas. Jesús era una persona que no podía pasar desapercibida por lo que enseñaba y por las obras que él hacía. Cada uno estaba dispuesto a expresar su opinión acerca de él, qué pensaba o cómo consideraba aquel hombre, aquel maestro, aquel carpintero de Galilea. Hay opiniones muy honorables y buenas que pueden estar, sin embargo, muy lejos de la verdad y de la realidad de Cristo. Cuando hablamos con la gente vemos que hay muchas personas que tienen de Jesucristo un buen concepto y una alta estima, pero no le conocen tal como la palabra de Dios nos dice y nos habla de él. Toda esa gente pensaba que Jesús era uno de los profetas antiguos resucitado. Unos pensaban que era Juan el Bautista. Seguramente Herodes y el entorno de Herodes, aquellos que rodeaban al rey, pensaban que este era Juan el Bautista, que había resucitado para torturar a Herodes por haberle cortado la cabeza. Seguramente que su entorno pensaba también lo mismo. Otros que era Elías, al interpretar sin duda de esta manera la profecía de Malaquías 4, versículos 5 e Isaías 61. Otros que Jeremías o algunos de los profetas. Esto demuestra qué idea tan alta tenían de los profetas también. Estaban dispuestos a reconocer que la persona que llevaba a cabo tan extraordinarias obras fuese cualquier profeta resucitado, antes que admitir que fuera Jesús de Nazaret, un paisano como ellos. Después de oír de los discípulos lo que la gente pensaba de él, Jesús no comenta ni dice nada acerca de estas opiniones, ni las refuta ni las debate. No pierde tiempo ni energías con debates estériles. No era esa la cuestión, ni es esa la cuestión en nuestros días. Como he dicho, no comenta ni dice nada. Jesús está ahora interesado en saber qué piensan ellos, sus apóstoles, sus discípulos, de él. Les hizo la primera pregunta: ¿qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Qué dicen los hombres de Jesús? Y una vez que los discípulos le responden, él dice: muy bien, esto es lo que piensa la gente. Y ahora vamos a la pregunta clave: ¿vosotros qué pensáis de mí? Jesús estaba interesado en conocer lo que sus discípulos pensaban de él. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Ellos tenían de Jesús mejor información, estaban más cercanos a él, vivían más cerca de él, eran sus discípulos, estaban con él, escuchaban, oían, comían, caminaban con él, sufrían con él, se fatigaban con él, estaban con él. Tenían un conocimiento más de primera mano que el resto de las personas. Por eso Jesús estaba interesado en saber qué pensaban sus discípulos, sus apóstoles de él. Los discípulos estaban estudiando y preparándose de cercanos, pegados al maestro, a fin de poder instruir después a otros cuando él no estuviese. Por eso era necesario que ellos mismos tuviesen un conocimiento correcto de la verdad fundamental del cristianismo. Era necesario que ellos estuviesen con ese concepto bien claro, nada difuso, bien seguros
de lo que creían y pensaban acerca de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque iban a tener que transmitirlo después a otros. A la pregunta de Jesús acerca de qué pensaban ellos, sus apóstoles y discípulos acerca de él, es Pedro, como siempre, el que responde. Cuando Jesús preguntó qué opinaba la gente, contestaron los otros apóstoles y los otros discípulos, de forma general. Pero cuando les pregunta a ellos directamente, es Pedro el que toma la palabra, quizás por su temperamento impulsivo, quizás por su carácter, no sé, que siempre Pedro siempre era el más lanzado, le llevaban a expresar lo que pensaba ante preguntas trascendentales o ante situaciones realmente importantes, siempre él se lanzaba hacia adelante, dando la respuesta o su parecer o su pensamiento. Aunque no siempre acertaba o aunque no siempre fuese correcta. Sin embargo, esta vez la respuesta de Pedro, en este caso, es corta, pero es completa y es verdadera y además es también oportuna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, versículo 16. Es importante esta declaración de Pedro. Es importante esta declaración de Pedro, para los discípulos, para los apóstoles, para la trascendencia de la Iglesia a lo largo de la historia. Tener claro quién es Jesús. Tener claro que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la declaración correcta a la que las palabras, las enseñanzas y las obras de Cristo conducían. La gente le llamaba profeta, pero los discípulos le reconocen como el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Era reconocer una dignidad tan grande en una persona cuyas apariencias externas eran tan contrarias a la idea que la gente tenía del Mesías en aquellos tiempos. Sin embargo, Pedro reconoce en Jesús al Hijo del Dios vivo y verdadero. Cristo se muestra satisfecho con la respuesta de Pedro, tan clara y explícita, y además le dice de dónde le ha venido tan alto conocimiento. Dios mismo le había revelado a Pedro quién era Jesús. No había sido producto del conocimiento, no había sido producto ni de la transmisión de una tradición histórica heredada de los padres, no. Dios mismo le había revelado a Pedro quién era Jesús. Jesús le dice, bienaventurado por lo que acabas de declarar. Bienaventurado por la declaración que acabas de hacer. Verdaderamente eres gozoso, verdaderamente eres feliz, eres gozoso por esta revelación. Y verdaderamente somos felices y gozosos aquellos que conseguimos tener de Cristo un conocimiento correcto. ¿Por qué? Porque no nos vamos a frustrar, no nos vamos a desilusionar, no vamos a abandonar en medio de las dificultades y de los problemas. Porque nuestro sustento, nuestro sostenernos en pie, va a estar basado en esa declaración de que nuestro Señor, de que nuestro Rey, de que aquel que nos sustenta en sus manos y nos sujeta en sus manos es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Sabes por qué esta declaración de Pedro nos conduce? ¿Sabes por qué esta declaración de Pedro es tan importante? Porque nos conduce a la roca, nos conduce a la roca sobre la cual estamos edificados. Versículo 18 dice Jesús, refiriéndose al testimonio y a la declaración de Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración que tú has hecho, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Esta declaración es importante porque sobre esa declaración está basada toda nuestra fe, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente.
y Él es esa roca. Esa declaración apunta a esa roca que es Cristo Jesús, que es Cristo mismo. Sobre esta declaración que acabas de hacer, lo que le viene a decir Jesús es, sobre esta declaración que acabas de hacer, Pedro, y que ha sido revelada por mi Padre, yo Jesús edificaré mi iglesia. La declaración es sobre Jesús, revelada por el Padre. El que edifica es Jesús y la iglesia es de Jesús. Jesús es lo principal y lo es todo. Él es nuestra roca, sobre la cual debemos edificar y cimentar toda nuestra vida a nivel individual, pero también debemos edificar la iglesia. La edifica Jesús a través de su Espíritu Santo, a través de cada uno de nosotros que conformamos la iglesia. Pero tenemos que tener claro que quien la edifica, la roca sobre la que la edifica es Cristo. Quien la edifica es Cristo y la iglesia es de Cristo también. Jesús es lo principal, como he dicho, y lo es todo. Él es nuestra roca, la roca sobre la que construimos y edificamos nuestra vida, la roca sobre la cual está edificada la iglesia, y nada, ni nadie, ni nosotros mismos, ni potestades, ni huestes de maldad pueden destruirla, porque la iglesia prevalecerá sobre cada uno de estos ataques y sobre cada uno de estos enemigos que se levanten contra ella. Hasta aquí el texto, hasta aquí la interpretación, hasta aquí la enseñanza de esta porción de las Escrituras. Pero ahora voy a hacer un intento de resumen y aplicación a nuestras vidas. A Jesús no le importa lo que piensan los filósofos, los teólogos, los religiosos, los gobernantes de nuestro tiempo acerca de Él. Y si a Él no le importa, a nosotros tampoco nos debe preocupar qué piensan los entendidos, los que crean tendencia, los influencers, lo que marca dirección, nos debe dar exactamente igual, porque a Jesús le da igual lo que piensa este mundo acerca de Él. A Jesús le importa qué pensamos nosotros, sus discípulos, su pueblo, qué pensamos nosotros de Él, acerca de Él, qué pensamientos tenemos formados en nuestra mente y en nuestros sentimientos acerca de Él. El estado espiritual de una persona depende de sus convicciones acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Conforme a lo que pensemos de Jesús, así estará nuestra situación espiritual. Porque conforme a lo que pensamos, hacemos. Conforme a lo que pensamos, nos desarrollamos. Conforme a lo que pensamos, actuamos. El mayor pecado del pueblo evangélico y protestante en nuestros días, y no se asusten por lo que voy a decir, es la idolatría. Es la idolatría. Cada uno de nosotros nos creamos una imagen de Dios a nuestra medida, conforme a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos, pero muy lejos de lo que la Biblia enseña. Tenemos tantos dioses como evangélicos somos, y nos acogemos a uno o a otro según nos vaya en cada momento con relación a nuestra situación. Tenemos tantos dioses como somos cada uno de nosotros. Así tenemos un Dios implacable para con los pecadores y con los que no son como nosotros, con los que aún todavía no han tenido la revelación de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. O tenemos un Dios tremendamente bondadoso y misericordioso que al final va a perdonar a todo el mundo y que al final no traerá juicio sobre nadie. Y que principalmente le aplicamos a nosotros cuando hemos pecado y por tanto su gracia y su misericordia frena su juicio sobre cada uno de nosotros. O tenemos un Dios que quiere hacernos ricos y prósperos y para ello debemos darle todos nuestros diezmos y ofrendas. O por el contrario tenemos un Dios que suplirá todos nuestros recursos sin necesidad de que nosotros aportemos nada. Cada uno tenemos un Dios conforme a nuestros pensamientos. Y eso, hermanos, se llama idolatría, porque estamos levantando una imagen de Dios que no se corresponde con el Dios de las Escrituras.
Y así, cada uno en distintos momentos y con otras muchas cuestiones de nuestra vida, y según la condición en la que nos encontremos, levantamos una imagen de Dios propia a nuestros pensamientos, propia a nuestros sentimientos y conceptos que tengamos en cada momento por el que estamos pasando. Así variamos de uno a otro. Somos como nuestra querida España, que en cada pueblo hay un Cristo. Y cada Cristo tiene unas facultades y cada Cristo tiene unas cualidades. El Cristo de mi pueblo es tremendo. Si tú preguntas a alguien de Villaconejos por su Cristo, no se lo toques porque es especial. Si preguntas a los de Urda, el suyo vale más que el de Villaconejos. Ya sé que con estas palabras no me van a hacer hijo predilecto de Villaconejos, pero es la realidad y así está colmada nuestro territorio español. Pero desgraciadamente, así está también el pueblo evangélico, levantando imágenes conforme al pensamiento que cada uno tenemos de nuestro Dios. De esta manera, con un Dios a nuestra medida, edificamos una iglesia a nuestra medida, con prioridades a nuestra medida, con responsabilidades a nuestra medida, que nos proporcione una vida cristiana cómoda, que entren en nuestros horarios, en nuestras aficiones y gustos, y que sea fácil de llevar, que sea cómoda. Pero entonces nos damos cuenta que estamos edificando sobre la arena, que somos insensatos y que no somos como el hombre prudente que edificó sobre la roca, la auténtica roca. Porque en realidad sobre lo que estamos edificando es sobre una roca de cartón piedra, hecha a nuestra medida. No estamos edificando sobre esta declaración de Pedro y lo que la misma conlleva, sino sobre nuestro propio pensamiento sobre Jesús. Por eso es conveniente que cada uno de nosotros, llegados a este momento, nos hagamos para sí, para nosotros mismos y con frecuencia, la misma pregunta. ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Y cómo lo confirmo con mi conducta? Quienes saben más de Jesús, de Cristo, deberíamos ser consecuentes con este conocimiento y estar más y mejor dispuestos para dar de Jesús un testimonio convincente como el de Pedro. Pero necesitamos, y esta es mi oración, que Dios nos revele personalmente quién es Jesús. Porque podemos haberlo aprendido, podemos haberlo transmitido. Yo aprendí muchas cosas cuando me convertí y me he dado cuenta que las aprendí. Fue conocimiento que adquirí, que absorbí, además, porque cuando uno se entrega pasionalmente a Cristo en los primeros días de su vida, absorbe todo y recibe todo de una manera tremenda. Pero con el tiempo me he ido dando cuenta que hay cosas que tengo que desaprender, que no se ajustan a lo que dicen las Escrituras, ni de Cristo, ni del Espíritu Santo, ni de la obra de Dios para con el ser humano. Y hay cosas que tenemos que desaprender, hermanos. ¿Quién digo yo que es Jesús? De nada sirven los estudios, las clases de discipulado, la preparación, si Dios mismo no nos revela a nuestro interior, a nuestro espíritu, quién es Jesús. De manera que interioricemos en nosotros esta declaración de Pedro y seamos consecuentes con la misma. Porque si realmente pensamos y declaramos la misma afirmación que hizo Pedro, debemos ser consecuentes también con la misma. Pedro fue consecuente, aún fallando, fue consecuente con esta declaración. Y les mando una tarea para casa. Léanse las cartas de Pedro. Son poquitas y cortas. Léanse esas cartas de Pedro y luego comparen el Pedro de los evangelios, que vemos en los evangelios, con el Pedro que destilan estas cartas. Es un buen estudio. Estudien las cartas de Pedro. Como he dicho, son poquitas. En una semana las puedes leer perfectamente y puedes meditar en ellas.
Y luego vete a leerte los evangelios cada vez que aparece Pedro y confronta cómo esa declaración transformó a Pedro. Cómo esa declaración no hizo de Pedro que siguiese siendo ese impulsivo, ese traidor que le negó. Cómo fue transformado Pedro y se destila de esas cartas que él escribió. Léanlas, se lo mando como deberes para esta semana. ¿Quién decís? Y llegamos al final. Y todos para nuestro interior, para nuestro corazón, hagámonos esa pregunta. Jesús nos pregunta hoy, ¿quiénes decís vosotros que soy yo? ¿Quiénes decís vosotros que soy yo? Y hagámonos la pregunta, ¿quién digo yo que es Jesús? ¿Qué concepto tengo de Jesús? ¿Qué es lo que yo creo de Jesús? Porque es importante el concepto que tengamos de Jesús, lo que pensemos de Jesús para el desarrollo de nuestra vida como creyentes. Ahí, aquí acabo. Oramos. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, en este domingo, en este día, Señor, en el que como iglesia nos gozamos y nos juntamos para alabar y bendecir tu nombre como lo hemos hecho. Te doy gracias, oh Dios, por ese tiempo de alabanza en el que hemos sido dirigidos a tu presencia, Señor. Te doy gracias por cada alabanza, por cada palabra de gratitud que ha salido de nuestras bocas, por cada palabra de reconocimiento hacia tu persona, hacia lo que tú eres, hacia lo que tú haces. Gracias, Señor, por ese tiempo de alabanza. Que no seamos indiferentes al tiempo de alabanza, Señor, que no seamos indiferentes a ese tiempo en el que te ministramos todo honor, toda gloria y toda honra, Señor, porque solo tú lo mereces. Gracias por ese tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, que sigue siendo viva y eficaz, que nos confronta, que nos hace despertar, que nos hace meditar, Señor, sobre lo que tú quieres tratar con nosotros. Y lo haces con amor, lo haces con paciencia, lo haces con fidelidad. Eres permanente siempre. Estás ahí, no nos dejas siempre. Como decía mi esposa esta mañana, siempre que nos levantamos estás ahí, Señor. A veces nosotros ni te hacemos caso, pero tú estás ahí siempre. Y tú eres fiel. Y no desistes de amarnos, de buscarnos, de reconvenirnos, de llamarnos en cada momento. Oh Dios, yo te pido, Señor, que reveles, oh Dios, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, de una manera poderosa, Señor, con esa frescura y esa unción de tu Espíritu Santo, Señor, nos reveles ese concepto de Jesús correcto, adecuado, que va a ser motor de nuestras vidas, va a ser transformación para nuestro ser, para nuestro carácter, para nuestro caminar diario, Señor. De nada sirve que lo enseñemos, oh Dios, si tú no lo revelas de una forma directa y personal como lo hiciste con Pedro, Señor. Necesitamos que tu iglesia tenga el concepto correcto y adecuado de ti, de tu Hijo amado. Quita, Señor, todo ídolo que hemos levantado, toda imagen imperfecta de Dios, todo aquello que no concuerda con tu palabra, todo aquello que no refleja tu carácter, todo aquello que no refleja tu verdad, Señor. Quítalo de nuestros pensamientos. Moldéanos, transfórmanos, cámbianos, bautízanos con tu Espíritu Santo. Tenemos necesidad, Señor, de ese bautismo, Señor, porque si no somos estériles, oh Dios, en nada aprovechamos, vamos en nuestras fuerzas y en nuestro conocimiento, pero no en el poder de lo alto, no en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ven sobre esta iglesia, Señor, ven con poder, ven con tu Espíritu Santo, Señor, descendiendo, Señor, sobre cada uno de nosotros. Oh Dios, tenemos necesidad de que nuestros corazones ardan como el primer día que te conocimos. Tenemos necesidad de esa misma pasión, de ese mismo amor por los perdidos, de ese mismo amor por sembrar y extender tu evangelio, Señor, tus buenas nuevas de salvación. Ayúdanos a olvidar, a no tener en importancia lo que el mundo piense de ti, Señor, o lo que pueda pensar de nosotros. Oh Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, nos convenza,
Oh Señor, nos mueva al arrepentimiento, Señor, nos mueva a buscarte, Señor, sinceramente, de corazón. Oh Padre, en el nombre de Jesús, tenemos necesidad de ti, Señor. Conmuévenos, quebrántanos, Señor. Llévanos más allá, Señor, de nuestros propios pensamientos. Y revela, Señor, a tus hijos y a tus hijas lo que tú eres, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga mucho.